Estados y dice, por Dios, o sea, ¿cómo es esto? Un tribunal constitucional puede ir y revertir alguna decisión que asume el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿en qué queda la autoridad del Tribunal Supremo Electoral? Y uno dice, ¿puede el Tribunal Electoral dar a conocer una resolución que no esté apegada a la Constitución? ¿Es un error? ¿Cuál es el trasfondo? Y ahí uno dice, ¿y qué pasa ahora con los fallos que tiene el Tribunal Constitucional cuando hay gente autoprorrogada y hay gente que dice que todo lo que hace es ilegal? Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué realidad jurídica estamos? Estamos en este momento en contacto y agradecemos mucho el tiempo que nos asigna Carlos Alberto Goitia, constitucionalista, abogado constitucionalista, a quien le damos los buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, María René, un privilegio, un saludo cariñoso a toda Bolivia y a todos los que nos escuchan en el mundo. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo entendemos que unos jueces tengan la posibilidad de fallar y establecer que un órgano, el órgano legislativo, no pueda fiscalizar a miembros del Ejecutivo cuando esta es una de sus funciones? ¿Cómo puede mantenerse esa decisión y cómo puede la Asamblea Legislativa no interponer algún recurso para que se revise esta disposición de dos jueces, un juez, una autoridad que se ha dado a desconocer las funciones del Parlamento? El problema central que estamos atravesando en Bolivia es verdaderamente complejo por la desestructuración de las instituciones que nos hemos ido dotando en el tiempo para poder alcanzar un buen accionar público. Se lo voy a poner en términos más sencillos. Se nos está cayendo a pedazos todas las entidades que tenemos diseñadas en Bolivia para que las cosas funcionen bien. Y estos problemas los estamos viendo agudizarse día a día en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial y en el electoral. Entonces es una crisis compleja. Y cuando las instituciones no funcionan bien, el país no funciona bien y eso nos lleva a escenarios de crisis en el orden político, en el orden económico, en los temas de justicia, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, ahí tenemos un problema complejo. Una crisis en el órgano ejecutivo muy clara es la posibilidad de que los ministros lleven a cabo sus tareas sin poder ser fiscalizados por el pueblo que está representado en el órgano legislativo, nos guste o no nos guste. Y el legislativo tiene sus propios problemas internos por las diversas pugnas políticas que hemos visto día a día. El judicial está con autoridades prorrogadas, con un proceso de selección en crisis, y finalmente un órgano electoral que también se ha sumado a esta crisis a partir de una remoción muy rara, muy compleja de una ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Uchuquimia, por un nuevo sujeto designado por el presidente como si fuera uno de sus ministros. Entonces, claro, ahí completamos el circo porque tenemos a los 4 órganos centrales del Estado en crisis. Y en lo que hace propiamente a la interpelación, yo soy del criterio de que no puede haber un ministro que no esté sujeto a la fiscalización del legislativo, y el legislativo tiene una herramienta para decirle al ejecutivo: está haciendo mal las cosas el ministro, y antes de que el presidente se cargue ese bulto, cambie a su ministro. Es un fusible. Los ministros las ministras terminan siendo fusibles para no quemar al presidente. Pero cuando ese fusible se lo desconecta y se activa directamente la crítica al presidente, entonces nos va a llevar esto, o nos puede llevar, como nos enseña la historia, a situaciones de violencia que comprometen la estabilidad del propio Ejecutivo. Ese es el gran problema que nos presenta el haber
dispuesto que el Ejecutivo no pueda ser fiscalizado por el Legislativo al haberle quitado al Legislativo la herramienta que es la censura de los ministros. Ahora, ¿cómo esto no puede revertirse? No entiendo. ¿Cómo esto no puede observarse? ¿Cómo toda una asamblea no puede plantear algún recurso, hacer algo, patalear, denunciar, no sé, pues hasta bloquear para, para exigir no perder una de sus cualidades, ¿no? Poder interpelar. Claro, lo que pasa es que es muy difícil a veces explicar aquello que va contra toda lógica, contra toda razón, porque lo que estamos viendo es eso, son decisiones que se han tomado en el ámbito del sistema de justicia, en el marco de lo que hacen los jueces constitucionales, que pareciera que no encuentra la respuesta en tiempos y formas adecuados y como corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Este tema data del año 2023 y hasta ahora el Tribunal Constitucional no ha emitido una decisión final, lo que nos muestra un Tribunal Constitucional inoperante, ineficiente, para atender temas que hacen a la estructura misma del gobierno boliviano en los distintos órganos. Y el legislativo, lamentablemente, tiene una serie de limitaciones. Yo lamento que estemos viendo, estemos siendo testigos de cómo la falta de calidad de los parlamentarios para el desarrollo de sus labores parlamentarias genera este tipo de circunstancias. Porque los legisladores tienen herramientas para poder revertir precisamente este tipo de paralizaciones a las cuales se los ha sometido. Pero yo no veo que exista un interés real en llevar a cabo esas actividades porque no han hecho lo que se ha pedido. Simplemente a manera de ejemplo, para que se entienda. Los jueces constitucionales han dispuesto la suspensión del procedimiento para las interpelaciones. Ujú. No, han dispuesto la suspensión de las interpelaciones en tanto se resuelva en el Tribunal Constitucional en Sucre. Pero eso es lo que se llama una medida de cuidado, una medida cautelar. El legislativo debe, debe, y ojalá lo haga, pedir que se levante esa medida cautelar porque está paralizando la labor fiscalizadora. Y lo tiene que pedir las veces que estime necesario hasta lograr el objetivo. Pero no lo hacen, no lo han hecho, y eso muestra algo muy raro, o desconocimiento, que es entendible, puede que no lo conozcan, o incapacidad, o complicidad. Falta de voluntad política, porque quienes debieran interponer este recurso son los presidentes de Cámara, el presidente nato del Congreso, No, los propios senadores, los propios diputados, cualquier porque humilde diputado. sí, porque cada diputado tiene el derecho a poder Ah, ejercer la labor fiscalizadora. Entonces, lo que han hecho es dejarse entrampar por una ficción que no es real, y es que tengan que activarse criterios de mayorías y minorías. No, no, no. Acá, yo diputado, tengo el ujú. derecho a fiscalizar y tengo el derecho a pedir la censura de un ministro, Ahora, porque es parte de mis labores. Yo debería pedirle al Tribunal Constitucional que retire esa medida y que me permita actuar en consecuencia, porque además el tribunal ya tiene una sentencia donde claramente dice que el fruto de la censura es la destitución. Y el Tribunal Constitucional, por una extraña razón, bueno, no es tan extraña, ¿no? No saca la sentencia para no dejar, para tratar de ocultar lo que ya ha dicho. El Tribunal Constitucional nos ha dicho clarito: se censura al ministro, como manda la Constitución, se va a su casa. bueno, hay un mandato constitucional, ¿ah? Ahora, parte de la argumentación de la gente del Ejecutivo que interpone este recurso para frenar las interpelaciones es
Fíjense, no me dejan hacer mi trabajo, me tienen con agenda marcada lunes, martes, miércoles, jueves, con interpelación, interpelación, interpelación. No puedo ejercer mi labor. ¿Hay forma en la que haya un reglamento donde te digan, bueno, 3 interpelaciones a la semana o algo? ¿Valdría la pena? No, porque vale la pena recuperar a la asamblea, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que, bueno, los ministros no se pueden quejar de eso porque son ministros. Y parte de su tarea es ir las veces que los llamen los parlamentarios al Parlamento, a la Asamblea Legislativa. Eso no es parte de la pega, guste o no guste, así es. Y por eso los ministros tienen todo un aparato burocrático donde hay viceministros, directores, jefes de unidad y personal para llevar a cabo las tareas que tienen que llevar a cabo. Eh, si esas llamadas a la asamblea no lo dejan al ministro sacarse foto, bueno, pues ese es otro tema, el Ok, capricho, ¿no? ok, tenemos este tema, puntos de vista bien fuertes, los suyos, doctor. Me gustaría que hablemos del momento en el que de nuevo aparece el tema de los autoprorrogados, porque autoprorrogados están pasando todos los filtros que existen para la selección de quienes vayan a estar en la elección judicial. Plop exige una explicación. No, pues es que, a ver, yo rescato las palabras del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé cuando señala con mucha claridad que ningún juez puede emitir una sentencia cuando esa sentencia lo puede beneficiar directa o indirectamente o lo tiene como protagonista. Estos magistrados del Tribunal Constitucional han emitido una sentencia diciendo yo me tengo que quedar para que no exista vacío en el órgano judicial. Es decir, han sacado una sentencia en un tema que los tiene como protagonistas. Y eso es inadmisible acá en Bolivia o en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, esta calificación que se les ha dado de autoprorrogados tiene una carga altamente negativa porque no es un accionar ético dentro de los propios estándares de las actuaciones de los jueces. Entonces, claro, resulta muy llamativo que pese a eso se presenten frescos para postular otros cargos cuando su propia actividad diaria está viéndose comprometida, cuestionada y rechazada por distintos actores, incluido el Senado, que es quien está llevando a cabo el proceso de preselección. El Senado les ha dicho a ustedes, no los reconocemos, pero claro, uno ve cómo van pasando estos filtros y habrá que ver si es que en algún momento realmente los activan. Porque no se trata solamente de calificar papeles o de cuántos libros o artículos ha escrito una persona, sino de un comportamiento ético de aquellos que llegan a las altas magistraturas. Pero parece que eso no les interesa tampoco mucho a los legisladores. El sentido común te dice, una persona que va a administrar justicia tiene que ser una persona con un acumulo de valores, de principios que lo hagan estar sobre el bien y el mal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasen diferentes filtros de selección? Personas con acusaciones de agresiones sexuales, personas con acusaciones de violencia contra la mujer, personas con delitos económicos, personas que están apuntadas por la sociedad. Me cuesta entender esto, doctor. Si pudiera explicarme. No, es que no es posible llegar a entender en un marco de racionalidad estas cosas. La razón, la lógica nos dice que llegar a ocupar un alto cargo en el órgano judicial implica haber tenido una trayectoria profesional y personal que acreditan la fuerza de la palabra de estos sujetos, de esos hombres, mujeres que llegan a esas instancias. Y claro, cuando uno ve que se van dando cabida a actores, hombres, mujeres, que no cumplen con esos estándares mínimos de conducta ética, de conducta profesional, entonces uno se pregunta cuál es el elemento
que está motivando que puedan seguir avanzando. Y la respuesta nos va a llevar al padrinazgo político, a temas un poco más oscuros de pronto, eh, no sé, elementos de esa naturaleza que son complejos. Eh, Veamos una cosilla más. Eh, en cualquier entidad a la que uno se presenta para buscar un trabajo, también se toman en cuenta o generan preocupación en el momento de recibir y analizar las presentaciones de ese comportamiento ético de los actores. Pero parece que eso es algo que están ignorando los legisladores y están dando cuerda, vía libre a estos escenarios de violencia, estos escenarios de cabida para actores cuyo cuestionamiento no es además imaginario, sino que está claramente identificado y que además es sustentable ante los propios legisladores. Entonces, eso compromete el proceso, ¿no? Compromete el proceso en su esencia misma. Estamos en un punto de donde tenemos encima nuestros todas estas nubes, ¿no? Estos cuestionamientos, estas situaciones que uno dice, no, 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 esto no está bien, o sea, esto no puede estar bien. ¿Cómo se sale de esto? Yo apelaba a la figura que en algún momento, a finales del siglo XVIII, se aplicaba en Francia, ¿no? Después de la Revolución Francesa, de crear un colegio de auditores con una serie de estímulos que tuviese también una serie de castigos, cárcel para toda la vida, para de alguna manera luchar contra la corrupción. Yo digo, muy bien, tengamos esa figura, se han sentado, han discutido y han tomado una decisión, tenemos que parar la corrupción, hagámoslo así, con este colegio de auditores. ¿Cómo podemos sentarnos a discutir y decir, muy bien, estamos en un momento crítico, prebendalismo, corrupción, irrupción de un poder sobre otro, es un momento muy, muy delicado? ¿Cómo hacemos para que hayan por lo menos las bases para cambiar este escenario? No puede ser que estemos así. Claro, lo que sucede es que estamos viendo el resultado de irse cayendo a pedacitos las instituciones en Bolivia, ¿no? Porque eh, en realidad cuando uno termina la función judicial ocupando un alto cargo, una alta magistratura, ha logrado un nivel de plenitud profesional, responsabilidad, y no es que a partir de eso uno termine trabajando en cualquier entidad porque ahí lo llama el partido político. No hemos visto a los magistrados, por ejemplo, que aprobaron la reelección indefinida como derecho humano, esa estupidez que no existe en el mundo, que después terminan la función y vuelven a su escenario natural, que es un cargo o una pega dentro de la estructura del gobierno, cualquiera que ésta sea, pero que opera como un premio. Entonces, eso es lo que nos muestra el descrédito que han alcanzado estas instituciones. Y eso devela también un problema de orden moral, de los principios y los valores. De ahí precisamente, muy ligado con esa idea de fines de los 1700 que los franceses idearon y desarrollaron, es lo que terminó en la Constitución boliviana de 1826, cuando Simón Bolívar crea lo que se llamó en la Constitución de 1826 la Cámara de Censores, que era una Ah, cámara qué interesante. que cuidaba que se respete la Constitución por encima de cualquier otro órgano, ejecutivo, legislativo, judicial, pero a partir de una fortaleza moral Ujú. en la tarea que desarrollaban. Y esa es una de las muy importantes iniciativas que podría llegarse a proyectar, porque verdaderamente ayudaría a evitar lo que estamos viendo, que el país se nos está cayendo en pedacitos. De pronto el ciudadano o la ciudadana en su día a día no lo está percibiendo en la magnitud de lo que esto es, pero cuando se caen las instituciones, lo que se genera es violencia, lo que se genera es caos, lo que se genera es incertidumbre, dolor.
Y eso estamos viendo, es una bola de nieve, es como una bola de nieve que está creciendo, se va cayendo la institucionalidad en un ámbito, en el otro ámbito, en el otro ámbito, y al final cuando nos despertemos, cuando nos demos cuenta de la magnitud, vamos a estar o llorando porque algo nos generó mucho dolor, o llorando porque alguien ha terminado mal, muy mal, y en lo político, en lo económico, en lo social. Y para eso lo que cabe es hacer un alto y decir un ratito, ¿dónde estamos viendo? Estamos viendo al precipicio. Hagamos una pausa, corrijamos la Constitución, está mal, asumamos el desafío, porque nos va a costar menos plata llevar a cabo una buena reforma constitucional, nos va a llevar menos tiempo y Ujú. nos va a dar mejores resultados que seguir impulsando estas locuras que estamos viendo, suspender interpelaciones, no admitir censuras, destituir como si fuera un empleado público cualquiera a un vocal del Tribunal Supremo Electoral, llevar a cabo suspensiones de las sesiones de los asambleístas porque no le da la gana al vicepresidente o al presidente de diputados o de senadores. No, se nos está cayendo el Estado en ¿Quién pedacitos. da el primer paso? Necesitamos hacer ¿Quién una pausa. propone? ¿Quién propone? ¿Quién debería proponer? Si para recuperar, suspender esta decisión de que no hayan interpelaciones, un solo diputado puede hacer, ¿quién puede tomar la iniciativa para decir, ¿saben qué? Vayámonos a una revisión de la Constitución. ¿Quién? Alguien. Tiene que haber voluntad de alguien. No podemos cruzarnos de brazos todos y decir, cada vez está peor esto. No, 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 no. Hay que ver qué camino puede haber. Claro, el problema, los llamados, los actores que son llamados naturalmente para hacer esto, son los senadores, las senadoras, son los diputados, las diputadas. Pero lo que uno ve es que están enfrascados en otra cosa, no sé en qué andan. Y debo hacer esa generalización porque andan perdidos y no están activando los mecanismos que tienen para poder reencauzar estos elementos. Los diputados y senadores están para generar las propuestas y llevar a cabo las acciones que permitan corregir estos escenarios. Yo no sé si no lo hacen porque no quieren o porque no les genera interés o porque de pronto no pueden por ignorar los mecanismos que tienen a la mano. Pero si no los tienen, pidan ayuda. Hay Hay quienes asesores. pueden asesorarlos, Ujú. quienes pueden orientarlos y quienes pueden ayudarlos a desarrollar esas tareas. Y no se trata de temas de orden partidario. Resulta que estos temas son estructurales y van más allá de los partidos políticos. Un parlamentario serio, responsable, pues tendrá que asumir su rol. Y en todo caso, si no lo hacen ellos, tenemos otras instituciones que debieran llevar a cabo este tipo de propuestas y canalizar estas iniciativas, como por ejemplo los comités cívicos, que están igual perdidos ahí en sus debates y discusiones de orden No político estamos, y no no están estamos viendo, atendiendo. no estamos viendo la figura grande, parece, ¿no? Todos, todos, incluyo a Claro. los periodistas, a todos, nos incluyo a todos, pero hay que hablar de estos temas y por eso lo hemos llamado. Doctor, un gusto conversar con usted, muy amable, muy gentil. Agradecido, muchas gracias. Y me quedo con lo último, no nos perdamos en lo pequeño, veamos realmente el problema es estructural y hay que encararlo con seriedad. Muchas gracias.